Hay una clase de humillación que no llega gritando. Llega en voz baja, casi con educación, como si el mundo entero hubiera decidido de común acuerdo que tú eres menos, que tú ocupas menos espacio, que tus años, tu silencio, tu lealtad no pesan nada en la balanza donde otros se miden. Yo aprendí eso un martes por la tarde, cuando Rodrigo llegó a casa con una sonrisa que no reconocí, y me dijo, con la misma calma con que pide el café, que había comprado la casa de al lado. No entendí de inmediato. Me quedé mirándolo desde la cocina, con las manos todavía húmedas de lavar los platos del almuerzo, pensando que quizás había escuchado mal. Le pregunté para qué. Él dejó las llaves sobre la mesa del comedor. Vi 2 juegos, y dijo que era una inversión, que era inteligente desde el punto de vista financiero, que el barrio había subido de valor y era el momento. Yo asentí. Llevaba 16 años aprendiendo a asentir cuando Rodrigo hablaba de dinero, porque él siempre tenía una explicación impecable para todo, y yo, según él, no entendía de estas cosas. 3 semanas después, una mujer llegó con una camioneta de mudanzas. Me asomé por la ventana de la sala y la vi dirigir a los cargadores con autoridad, señalando dónde poner cada mueble, riendo con una familiaridad que no encajaba con alguien que llega a un lugar nuevo. Se llamaba Valeria. Lo supe porque esa misma noche Rodrigo me lo dijo, también en voz baja, también con calma, como si me estuviera informando sobre algo administrativo. Me dijo que Valeria era una persona importante para él, que la quería, que no iba a pedirme el divorcio porque no era necesario, porque yo era la esposa, y eso tenía un valor que él respetaba. Y luego dijo algo que todavía me cuesta repetir sin que algo se mueva dentro de mí. Me dijo que Valeria era su invitada, que vivía al lado, que ocasionalmente vendría a casa, y que esperaba que yo la tratara con la cortesía que correspondía. Me pidió que la sirviera. No usó esa palabra. Exacta. Rodrigo nunca usaba palabras exactas cuando quería decir algo que sabía que dolería. Dijo, que la atendieras. Dijo, que fueras amable. Dijo, que entendieras la situación como una mujer madura. Pero lo que me estaba pidiendo era que sirviera a la mujer con quien me estaba engañando, en mi propia casa, a 2 metros de distancia de la cama donde habíamos dormido juntos 16 años. Me senté. No lloré. Eso lo sorprendió, creo, aunque no lo mostró. Yo me senté y guardé silencio un momento largo, y luego le dije que lo había escuchado. Nada más. Que lo había escuchado. Rodrigo interpretó mi silencio como resignación. Siempre lo hacía. Durante 16 años había confundido mi quietud con rendición, mi calma con ausencia de carácter, mi paciencia con falta de opciones. Era un error que muchas personas cometían conmigo, y yo nunca los corregí. Había aprendido, hace mucho tiempo, que dejar que los demás asuman es a veces lo más sabio que uno puede hacer. Lo que Rodrigo no sabía, lo que nadie en esa casa sabía, porque yo nunca lo había dicho en voz alta dentro de esas paredes, era que desde hacía 4 años yo era la directora regional de cumplimiento normativo para América Latina de una firma consultora internacional con sede en Zúrich, que mi firma auditaba empresas del sector financiero, inmobiliario y de servicios en 11 países, que mi firma, en este momento, tenía activo un contrato de auditoría con el grupo empresarial donde Rodrigo trabajaba como gerente, de operaciones desde hacía 8 años. No era coincidencia, era geometría. El mundo es más pequeño de lo que la gente cree cuando no presta atención a quién tiene al lado. Rodrigo sabía que yo trabajaba. Sabía que tenía un trabajo de consultora, como él lo llamaba, con un tono entre condescendiente y desinteresado que me había acompañado durante años. Nunca preguntó detalles. Nunca asistió a ningún evento relacionado con mi carrera. Cuando sus socios o colegas preguntaban qué hacía su esposa, él decía algo de consultoría, y cambiaba el tema. Yo dejaba que lo hiciera. Era más fácil así. Y también, si soy honesta, era más seguro. Porque yo había aprendido, en este trabajo, que la discreción no es debilidad. Es arquitectura. Los días que siguieron fueron extraños de una manera que no sé describir bien. Rodrigo actuaba como si nada hubiera cambiado, y como si todo hubiera cambiado al mismo tiempo. Desayunaba conmigo, hablaba del tráfico, preguntaba si había llamado al plomero por la gotera del baño. Y luego salía, cruzaba el jardín, y a veces yo lo veía entrar por la puerta de al lado. Valeria era joven.
no tanto como para ser su hija, pero lo suficiente para que la diferencia se notara. Era ruidosa de una manera que la casa de al lado nunca había sido. Ponía música por las tardes, recibía amigas, y a veces miraba hacia nuestra casa con una curiosidad que no se molestaba en disimular. La primera vez que la tuve enfrente fue un viernes. Rodrigo la había invitado a cenar. Lo dijo esa mañana, antes de irse, como quien avisa que llegará un técnico a revisar el gas. Me dijo que hiciera algo especial. Yo hice el pollo al horno que él siempre había pedido para las fechas importantes. Lo hice bien, porque soy buena cocinando, y porque no iba a dejar que nadie dijera que yo había fallado en algo que estaba en mi control. Valeria llegó a las 8. Traía una botella de vino que claramente Rodrigo le había dicho que trajera para quedar bien. Me la entregó en la puerta, con una sonrisa que era más nerviosismo que arrogancia, y dijo algo sobre lo bonita que era la casa. Yo la hice pasar. La senté. Le ofrecí agua mientras el vino respiraba. Serví la cena. Estuve presente y ausente al mismo tiempo, de esa manera que uno aprende cuando ha pasado muchos años en reuniones donde todos asumen que tú eres la asistente. Rodrigo habló toda la noche. Valeria lo miraba con esa adoración nueva que tienen las personas que todavía no conocen bien a alguien. Yo escuché. Y, mientras escuchaba, mientras pasaba el pan y retiraba los platos y sonreía en los momentos correctos, una parte de mí estaba en otro lugar completamente. Estaba leyendo, en mi cabeza, el informe preliminar que mi equipo había entregado esa semana sobre el grupo empresarial que ahora nos ocupaba. Un informe que todavía no había firmado. Un informe que, cuando lo firmara, iba a moverse por canales que Rodrigo no podía imaginar. No lo firmé esa noche. No lo firmé por él, ni en su contra. Lo firmé 3 días después, porque era correcto firmarlo. Porque los hallazgos eran reales. Porque mi trabajo consiste en aplicar estándares, no en administrar afectos. El informe documentaba irregularidades en los procesos de contratación interna del grupo durante los últimos 3 años. Específicamente en el área de operaciones. Específicamente en las decisiones de asignación de presupuesto que pasaban por la gerencia de esa área. No era fraude, al menos no todavía. Era algo más sutil y más difícil de defender. Era el tipo de comportamiento que existe en el espacio gris entre lo permitido y lo correcto, el tipo de comportamiento que prospera cuando nadie mira con cuidado. Rodrigo llevaba 8 años siendo el hombre que nadie miraba con cuidado, porque era carismático, porque tenía buenos resultados en papel y porque sabía con quién almorzar. Mi firma envió el informe al directorio del grupo con copia a los organismos reguladores correspondientes. Ese era el procedimiento. Así siempre. Funciona. Yo no llamé a nadie. No hice ningún movimiento fuera de protocolo. Solo hice mi trabajo. La primera señal de que algo había cambiado llegó 2 semanas después, un lunes. Rodrigo volvió a casa antes de lo habitual, con esa tensión en la mandíbula que yo había aprendido a leer en años de convivencia. No me dijo nada. Se sirvió un vaso de whisky, cosa que casi nunca hacía entre semana, y se quedó en el estudio con la puerta cerrada. Yo continué con lo mío. Tenía una llamada con Ginebra a las 9 de la noche y no podía postergarse. Durante los días siguientes escuché, porque uno inevitablemente escucha cuando vive con alguien, fragmentos de conversaciones que Rodrigo tenía en el estudio con la voz baja. Nombres que reconocí. El nombre del director financiero del grupo. El nombre del abogado corporativo. Una vez escuché que decía, «Esto no puede venir de adentro». Y otra vez, «Alguien filtró algo». Y luego un silencio largo seguido de, «Necesito saber quién está detrás de la auditoría». Yo seguí cocinando. Seguí durmiendo en nuestra cama. Seguí siendo la mujer que Rodrigo había decidido que era. Fue su hermana, Claudia, quien me llamó un miércoles por la mañana. Claudia nunca me había tenido especial afecto. Era de esas cuñadas que sonríen en las fotos familiares, y luego hacen comentarios velados sobre tu forma de vestir, o sobre el trabajo que tienes, o sobre los hijos que no tuviste. Cuando dije que no quería hijos, Claudia había dicho, «Qué moderno», con un tono que significaba exactamente lo contrario. Nos tolerábamos con la educación justa. Me llamó para decirme que estaba preocupada por Rodrigo, que lo veía mal, que algo estaba pasando en su empresa y que él necesitaba apoyo, que esperaba que yo, como su esposa, estuviera siendo un sostén para él en este momento difícil. No mencionó a Valeria. Actuó como si Valeria no existiera,
como si la arquitectura completa de nuestra situación doméstica fuera un detalle menor que no merecía discusión. Le dije que entendía su preocupación. Le dije que Rodrigo estaba bien, en la medida en que podía saberlo. Le dije que las cosas en su empresa eran complejas, pero que el proceso seguiría su curso. Claudia hizo una pausa y dijo, ¿qué proceso? Y yo dije que el proceso que corresponde cuando hay una revisión normativa en marcha. Otro silencio. Luego dijo, ¿tú sabes algo de eso? Y yo dije que en términos generales, los procesos de auditoría siguen rutas establecidas y que era mejor no especular. Y cambié el tema. Después de que colgué, me quedé un momento mirando por la ventana. La casa de al lado estaba en silencio. Valeria había salido temprano, con una maleta pequeña. Rodrigo no lo sabía todavía, pero en 3 días recibiría formalmente una notificación de inicio de proceso disciplinario por parte del directorio. No era mi firma quien lo notificaba. Era el directorio mismo, respondiendo a los hallazgos de nuestro informe. Ese es el punto donde muchas personas confunden las cosas. Piensan que la persona que documenta los hechos es quien ejecuta las consecuencias. No funciona así. Yo hago visible lo que existe. Lo que el mundo hace con esa visibilidad ya no está en mis manos. Rodrigo llegó esa noche diferente. No con la tensión de los días anteriores, sino con algo más parecido al miedo. Lo vi en cómo puso el maletín. Lo vi en cómo me miró cuando entré a la sala. Había algo evaluativo en esa mirada, como si estuviera viendo a alguien por primera vez e intentando resolver un problema. Se sentó. Me pidió que me sentara también. Dije que sí, que ya terminaba de revisar algo y que en un momento iba. Tomé mi tiempo. Era importante tomar mi tiempo. Cuando me senté frente a él, Rodrigo dijo que había recibido noticias difíciles sobre el trabajo. Dije que lo sentía. Dijo que había una auditoría externa y que las cosas se veían complicadas. Dije que estas situaciones son parte del mundo empresarial, que los procesos existen para algo. Él me miró con esa mirada de nuevo. Dijo que la empresa consultora que los estaba auditando se llamaba Harmon & Race. Dijo el nombre despacio, como quien pone una carta sobre la mesa. Yo sostuve su mirada. Dije que sí, que Harmon & Race era una firma importante, con muy buena reputación en el sector. Él esperó. Yo no dije nada más. Él preguntó si yo sabía algo de esa firma. Dije que algo, en términos generales, como cualquier persona en el sector de consultoría. Él siguió mirándome. Yo sostuve la mirada sin esfuerzo, porque no había nada en lo que yo dijera que fuera mentira. Nunca había mentido. Solo había omitido lo que nadie había preguntado con sinceridad real. Rodrigo dijo mi nombre. Lo dijo de una manera que no usaba desde hacía años, desde antes de que nuestra vida se convirtiera en una serie de logísticas compartidas y distancias administradas. Dijo mi nombre y luego dijo, ¿quién eres tú exactamente? No respondí de inmediato. Pensé en todos los martes por la noche en que yo había estado en videollamadas con equipos en Bogotá, en Lima, en Ciudad de México, mientras él dormía en el cuarto de al lado sin preguntar nunca con quién hablaba ni por qué importaba. Pensé en la reunión de directorio en Frankfurt, donde yo había presentado un informe de 40 páginas frente a 22 personas y recibido una ovación breve y elegante. Pensé en los 16 años que habíamos estado casados, y en la cantidad de veces que él me había presentado diciendo, ella hace algo de consultoría, con esa pequeña sonrisa de quien tiene la respuesta a algo que nadie le ha preguntado. Le dije que era su esposa, que eso era lo que había sido siempre, y que lo que yo hacía profesionalmente era una conversación que podíamos tener cuando él estuviera listo para tenerla. Se levantó, salió. Escuché que cruzaba el jardín. Escuché que abría la puerta de la casa de al lado. La llamada de Claudia llegó al día siguiente por la tarde. Esta vez sin la voz suave de los comienzos. Esta vez directa, casi confrontacional. Me dijo que Rodrigo le había contado algo sobre mi trabajo, que no entendía por qué yo no le había dicho nada a nadie, que la familia merecía saber. Le pregunté qué era, exactamente, lo que la familia merecía saber. Hubo un silencio incómodo. Luego dijo que si yo tenía una posición importante, si yo ganaba dinero importante, si yo tenía poder en algún lugar, eso afectaba a toda la familia,
y ella y sus padres deberían haberlo sabido. Le pregunté, con calma, cuántas veces me habían preguntado en los últimos 10 años sobre mi trabajo. No con el tono de quien hace conversación, sino con interés real. ¿Cuántas veces había alguien de esa familia querido saber qué hacía yo, cómo me iba, qué había logrado, qué me costaba? ¿Cuántas veces en las reuniones familiares alguien había dicho mi nombre en una oración que no empezara con «¿Y tú? ¿Cuándo vas a...?» Claudia dijo que eso no era justo, que yo estaba siendo injusta. Yo le dije que no era un juicio, que era una pregunta, que podía tomarse el tiempo para responderla cuando quisiera. Colgué. Esa noche Rodrigo volvió a casa y me pidió que habláramos. Nos sentamos en la sala, en los mismos sillones donde siempre habíamos tenido las conversaciones importantes de nuestra vida, y por primera vez en mucho tiempo no había música de fondo, ni teléfonos en la mesa, ni ninguna de las distracciones que habíamos perfeccionado para no vernos demasiado. Solo estábamos nosotros dos y la realidad entre nosotros, que de repente era enorme. Me dijo que entendía que lo que había hecho con Valeria era un daño. Usó esa palabra, daño, y supe que alguien se la había sugerido porque Rodrigo no hablaba así normalmente. Me dijo que estaba en una posición difícil en el trabajo y que necesitaba saber qué rol yo estaba jugando en eso. Le dije que mi rol era el que siempre había sido, hacer mi trabajo con integridad. Que si su empresa tenía irregularidades, esas irregularidades existían con o sin mi firma. Que yo no había creado ninguna situación. Que yo solamente había visto con claridad lo que había para ver. Me preguntó si lo había hecho a propósito. Si había elegido ese contrato sabiendo que él trabajaba ahí. Le dije la verdad. Que cuando el contrato fue asignado, yo había informado internamente del vínculo matrimonial, como correspondía por protocolo, y que el comité de ética de mi firma había determinado que, dada la naturaleza del proceso y el nivel de supervisión múltiple, el conflicto de interés estaba adecuadamente gestionado. Que mis decisiones habían sido revisadas en cada paso por otros 2 directores, que todo estaba documentado. Rodrigo me miró durante un tiempo que no supe calcular. Luego preguntó por qué nunca le había dicho quién era. Le respondí que él nunca había preguntado, no como acusación, como hecho. Le dije que durante 16 años yo había estado disponible para ser vista, que mis logros no eran secretos para quien quisiera mirar, que yo no había construido una identidad paralela, sino simplemente una vida completa que él había decidido no conocer, que eso no era culpa mía. Dijo mi nombre otra vez. Dijo que lo sentía. Dijo, siento lo de Valeria, siento lo de la casa, siento todo. Y yo lo escuché, porque era importante escucharlo, porque ese momento merecía ser real. Pero no dije que estaba bien. No dije que podíamos empezar de nuevo. No dije ninguna de las cosas que él esperaba, porque no eran verdad, y yo llevaba demasiados años siendo el tipo de persona que no dice lo que no es verdad. Le dije que necesitaba tiempo, que las cosas que él había hecho tenían consecuencias que no se resolvían en una conversación, y que mientras yo procesaba eso, él también necesitaría procesar lo que estaba ocurriendo en su trabajo, porque eso seguiría su curso independientemente de lo que pasara entre nosotros. 2 semanas después, Rodrigo recibió la notificación formal de que su cargo estaba en revisión. El proceso tardó 3 meses. Al final, el grupo empresarial decidió no renovar su contrato como gerente de operaciones, con una indemnización negociada y sin escándalo público, que es la forma que tienen estas cosas de terminar cuando todo se maneja correctamente. No fue espectacular. Fue lo que es. Una consecuencia proporcional a años de comportamiento en el límite de lo correcto. Valeria se fue de la casa de al lado antes de que el proceso terminara. Lo supe porque una tarde la vi sacar cajas. No cruzamos palabras. Solo nos miramos un momento. Y en esa mirada había algo que no era odio, ni triunfo ni compasión, sino simplemente el reconocimiento de 2 personas que habían existido en el mismo espacio sin elegirlo. La casa quedó vacía. Rodrigo la puso en venta 2 meses después. Los padres de Rodrigo me llamaron una tarde. Era la primera vez que sus padres me llamaban directamente, sin que él estuviera de por medio, en 16 años. La madre habló más. Dijo que entendían que yo estaba dolida, que lo que Rodrigo había hecho no estuvo bien, que esperaban que yo encontrara en mi corazón la generosidad de
Y ahí es donde la frase se volvió vaga, porque lo que querían pedir era grande, y no tenían el lenguaje para pedirlo sin que sonara a lo que era. Querían que yo perdonara a Rodrigo. Querían que yo volviera a ser la esposa que sostiene la imagen de la familia. Querían que todo volviera a ser como antes, que es decir, que todo volviera a ser cómodo para ellos. Le dije a la madre que la entendía, que apreciaba que llamara, que Rodrigo era su hijo, y su amor por él era completamente comprensible, y que yo también lo había amado, y que ese amor había sido real durante muchos años, y que por eso precisamente no podía fingir que nada había pasado, porque eso sería faltarle el respeto tanto a él como a mí misma, que el perdón, cuando llegara, sería genuino, pero que no llegaría a pedido, que no tenía un calendario. Hubo silencio al otro lado. Luego la madre dijo que yo siempre había sido muy independiente. Lo dijo como se dice algo que nunca fue del todo un cumplido. Le dije que sí, que lo era, y que eso no había cambiado. Rodrigo me pidió reunirnos una última vez, un domingo por la mañana. Vinimos al mismo café donde habíamos desayunado la mañana después de nuestra primera cita, hace 17 años, porque él pensó, creo, que ese lugar podría decir algo que él no sabía cómo decir. Llegué puntual. Él ya estaba ahí. Tenía ojeras y había perdido el aspecto impecable que siempre había sido su marca, esa manera de entrar a los lugares como quien ya sabe que todos lo están mirando. Me dijo que había estado pensando, que había hablado con un terapeuta, que entendía ahora que nunca me había visto de verdad, que había construido una imagen de mí conveniente para él y había vivido con esa imagen en vez de conmigo, que lo que me había pedido que hiciera con Valeria era una crueldad que no tenía justificación, que lo sentía. Escuché todo. Tomé mi café. Cuando terminó de hablar, le dije que lo que acababa de decir era importante y que me alegraba que lo hubiera dicho, y que esperaba que lo siguiera pensando, no para mí, sino para él. Le dije que lo que había construido entre nosotros había sido real en muchos momentos, y que eso no desaparecía, pero que tampoco alcanzaba para cubrir lo que se había roto, que no tenía claridad sobre qué venía después entre nosotros, y que esa falta de claridad era honesta, y que prefería la honestidad a cualquier promesa rápida. Rodrigo me preguntó si había alguna posibilidad. Le dije que no lo sabía, y que esa era la única respuesta que podía darle. Salí del café antes que él. Caminé las 3 cuadras hasta la oficina donde tenía una reunión a las 11. Era domingo, pero había convocado a una reunión porque el proyecto lo requería, y mi equipo había aceptado sin objeción porque así era nuestro equipo. Subí al piso 12, donde está la sala grande con vista a la ciudad. Ya había 3 personas esperando. Marcela, que llevaba conmigo 2 años y que dentro de 6 meses asumiría su primera dirección, regional. Tomás, que tenía 29 años y el mejor ojo analítico que yo había visto en mucho tiempo. Y una pasante, Andrea, que hacía 3 semanas había preguntado en voz alta, en una reunión general, una pregunta que nadie más se había atrevido a hacer, y a quien yo había llamado personalmente después para decirle que ese tipo de preguntas eran exactamente las que este trabajo necesitaba. Nos sentamos alrededor de la mesa y empezamos. Había un informe nuevo en construcción, esta vez para un sector diferente, con una complejidad diferente, en un país que estaba pasando por un proceso de reforma regulatoria que no había tenido precedente en 20 años. Era el tipo de trabajo que me había elegido a mí antes de que yo lo eligiera a él. El tipo de trabajo que requería no solo técnica, sino la capacidad de sostenerse cuando el terreno se mueve. Andrea tenía una pregunta sobre metodología. Era una buena pregunta. El tipo que parece simple y tiene 10 capas debajo. Me tomé el tiempo de responderla bien, no porque tuviera prisa de llegar a algún lado, sino porque esa pregunta merecía una respuesta completa. Porque Andrea iba a necesitar esa respuesta dentro de 5 años, en algún momento que todavía no podía imaginar, cuando estuviera sola frente a una decisión que nadie más podría tomar por ella. La ciudad estaba quieta afuera de la ventana. Era un domingo, y el tráfico era suave, y la luz de la mañana entraba lateral por los vidrios. Yo tenía 43 años, y un trabajo que había construido sin anunciarlo, sin pedir permiso, sin necesitar que nadie me viera para que fuera real. Tenía un equipo que confiaba en mí, no porque yo fuera la jefa, sino porque yo había ganado esa confianza, de la única manera que dura. Siendo consistente durante años,
en los momentos fáciles y en los difíciles, cuando había gente mirando y cuando no había nadie. No pensé en Rodrigo. No porque lo hubiera borrado, sino porque no era el centro de esta hora. Esta hora era de otra cosa. Era de Marcela explicando algo con sus manos mientras hablaba, de Tomás escribiendo en su cuaderno con esa concentración suya, de Andrea escuchando con esa atención tensa, de quien sabe que está aprendiendo algo que importa. Más tarde, cuando la reunión terminó y el equipo se fue, y yo me quedé sola un momento en la sala, me quedé mirando la ciudad. Pensé en los años, en la mujer que había llegado a ese primer trabajo con el título recién terminado y la certeza de que el mérito era suficiente, y que había aprendido, lentamente, que el mérito es necesario pero no suficiente, que el mundo tiene estructuras y que para cambiar una estructura desde adentro hay que conocerla mejor que quienes la construyeron. Pensé en todos los momentos en que alguien había pasado por encima de mí o a mi lado sin verme, y en cómo cada uno de esos momentos había añadido algo, no amargura, sino precisión, una capacidad creciente de ver las cosas como son y no como convienen. Pensé en Rodrigo diciéndome, ¿quién eres? ¿Tú? ¿Exactamente? Con esa mezcla de miedo y descubrimiento. Y pensé que era una pregunta legítima, que merecía una respuesta, que quizás algún día, cuando el tiempo hubiera hecho su trabajo y las cosas estuvieran en su lugar, yo podría responderla con calma. No ahora. Ahora la respuesta era demasiado grande para una conversación, demasiado larga para caber en una mañana de domingo, demasiado mía para entregársela a alguien que todavía estaba aprendiendo a preguntar. Apagué las luces de la sala, tomé mi maletín, bajé al lobby, saludé al guardia, salí a la calle. El aire de la mañana estaba fresco. Caminé sin prisa. No tenía prisa. Nunca la había tenido, aunque muchos lo hubieran confundido con lentitud. Hay una diferencia entre los que corren porque tienen miedo de quedarse atrás y los que caminan porque saben exactamente a dónde van. Yo siempre había sabido a dónde iba. Solo había elegido no anunciarlo. Esa tarde le escribí a Andrea un correo breve. Le dije que la pregunta que había hecho en la reunión era del tipo que define una carrera. Que la guardara. Que volviera a ella en los momentos difíciles. Que el trabajo que hacemos, cuando se hace con integridad, no necesita justificación, pero sí necesita personas que no se cansen de hacerlo bien. No esperé respuesta. Cerré la computadora. Me serví un vaso de agua. Me senté en el sillón de la sala, el mismo donde 2 meses antes había escuchado a Rodrigo decirme que Valeria era importante para él. Y miré por la ventana hacia la casa de al lado, que ahora tenía el cartel de «Se vende» en el jardín, y las persianas bajas y ese silencio particular de los lugares que esperan. No sentí satisfacción. No sentí victoria. Sentí algo más parecido a la claridad, a la sensación de estar exactamente donde corresponde, no porque todo hubiera salido como se planea, sino porque las decisiones que había tomado a lo largo del tiempo eran las correctas, y las cosas correctas, aunque nunca sean rápidas ni fáciles, tienen una manera de encontrar su forma. Afuera, un niño pasó en bicicleta. Un perro lo seguía con esa lealtad gozosa y sin cálculo que tienen los perros. El sol bajaba hacia la tarde. Yo seguí mirando, sin prisa, sin miedo, con toda la vida que me quedaba todavía intacta adelante.